Hola, mi nombre es Carlos Pérez. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de la teoría de Mahan y Mackinder en la política exterior y la geoestrategia de Estados Unidos a través de su historia. Para llevar a cabo el siguiente análisis, primero que todo les haré una breve introducción destacando elementos teóricos de las dos teorías. La teoría de Mackinder, propuesta por el geógrafo británico Halford Mackinder en 1904, es una de las teorías geopolíticas más influyentes del siglo XX. Su premisa principal es que el control del Heartland, una vasta región central en Eurasia, es clave para dominar el mundo. Algunos elementos teóricos que podemos destacar es el corazón del mundo, Heartland. Mackinder define el Heartland como el núcleo de Eurasia, que incluye partes de Europa del Este, Rusia y Asia. Según él, quien controle esta región tendrá una ventaja geoestratégica significativa debido a su tamaño, sus recursos y su posición en el continente euroasiático. Otro elemento teórico que podemos destacar es la teoría del poder terrestre versus el poder marítimo. Mackinder opone el poder terrestre, que se basa en el control de grandes masas de tierra, al poder marítimo, que se basa en el control de los mares y las rutas comerciales. Y otro elemento que podemos destacar es el pivote geográfico, o también conocido como el Rimland. Esta teoría incluye el concepto del pivote geográfico, que es el Heartland y el Rimland, que se refiere a las regiones costeras alrededor de esta masa terrestre, por decirlo así. Mackinder sugiere que el control del Rimland es crucial para evitar que una potencia dominante controle el Heartland. Por otro lado, la teoría de Mahan, desarrollada por el historiador y oficial naval estadounidense Alfred Thayer Mahan, a finales del siglo XIX, es una de las bases más influyentes de la geoestrategia naval y ha tenido un impacto duradero en la política exterior de muchas naciones, especialmente Estados Unidos. Algunos elementos teóricos que podemos destacar de esta teoría es el poder marítimo y el dominio global. Mahan argumentaba que la capacidad de una nación para proyectar poder globalmente dependía en gran medida de su flota comercial y de su flota de guerra. La supremacía naval, a su juicio, era esencial para la seguridad y el poderío económico. Otro elemento que podemos destacar son las bases navales y la proyección de poder. Mahan enfatizaba la importancia de establecer bases navales en puntos clave alrededor del mundo para proteger rutas comerciales y también para proteger algunos territorios y permitir una proyección eficaz del poder naval. El control de los océanos también no solo asegura el acceso a recursos y mercados, sino que también proporciona una ventaja estratégica en tiempos de conflicto. Y por último podemos destacar la construcción de una flota poderosa. Una flota poderosa no solo protege los intereses nacionales, sino que también puede usar el bloqueo naval para restringir los recursos y la capacidad de los adversarios. A continuación haremos un análisis destacando elementos de ambas teorías a lo largo de la historia de Estados Unidos. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de la teoría de Mahan y Mackinder en la política exterior y la geoestrategia de Estados Unidos, basados en los hechos más importantes que hubo en Estados Unidos, relacionado, como ya sabemos, a la teoría de Mackinder y de Mahan. A continuación hablaremos de la Declaración de Independencia en 1776, relacionada con la teoría de Mackinder, que dice que el control europeo, especialmente de su corazón, es esencial para dominar el mundo. Los estadounidenses aún no establecidos, buscando así expandirse hacia el oeste, lo que podría interpretarse como una búsqueda de controlar un área estratégica que proporciona recursos y protección para el territorio. Eh, los, teóricos, los teóricos de 1776 presentaron una solicitud para 1776 que hablaba de garantizar su seguridad y prosperidad de los Estados Unidos de América. Lo que desencadenó, que hablaremos en la siguiente página, que es la Guerra de Independencia de 1775 a 1783. Esta guerra la podemos relacionar con la teoría de Mahan, ya que un Estados Unidos no establemente establecido con su ejército estaba enfrentándose hacia Gran Bretaña,
que como sabemos tenía su ejército muy bien establecido, y lo relacionamos con la teoría de Mahan, ya que contaban con el suficiente poder marítimo crucial para el dominio global y la seguridad nacional. Eh, en la guerra de 1812, Gran Bretaña utilizó su superioridad naval para imponer bloqueos en los puertos estadounidenses, sofocando el comercio estadounidense y demostrando la importancia del control del mar, de lo que hablaba Mahan. Mahan argumentaría tiempo después que la incapacidad de Estados Unidos para romper esos bloqueos, eh, para proteger así sus intereses marítimos, fue una clara demostración de la importancia de poseer una marina poderosa, una fuerza naval. La guerra hispo-estadounidense fue un conflicto que ocurrió en 1898 entre España y Estados Unidos. Esta comenzó principalmente porque Estados Unidos quería ayudar a Cuba a independizarse, ya que estos han estado hace rato buscando esa libertad. Pero esto obviamente no le gustó a España, entonces ahí estalló el conflicto cuando un barco en Estados Unidos llamado US Maine explotó en el puerto de La Habana, en Cuba. Aunque no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que provocó la explosión, Estados Unidos culpó a España y esto sirvió como excusa para declarar la guerra. Esta guerra fue corta, duró solamente unos meses y Estados Unidos ganó fácilmente. Como resultado, España perdió varias colonias, incluyendo Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a estar bajo control estadounidense. Y pues este conflicto marcó el fin del Imperio Español y el inicio de la expansión de Estados Unidos como potencia mundial. Alfred Mahan fue un estratega naval que creía en el control de los mares y decía que era clave para el poder de una nación. Según Mahan, una nación que dominara los océanos tendría una ventaja estratégicamente, especialmente en términos de comercio, de proyección militar. Y pues esta está muy arraigada a lo que estábamos hablando de la guerra hispano-estadounidense, ya que la guerra permitió a Estados Unidos ganar territorios estratégicos como Puerto Rico, Guam, Filipinas, y estas islas eran puntos clave para proyectar el poder naval en el Caribe, el Pacífico, alineándose con la idea de Mahan que controlar los mares es esencial para la dominación global. También ayudó con la construcción de la flota, que fue la victoria en la guerra también que impulsó a Estados Unidos a invertir más en su marina, siguiendo el consejo de Mahan que una poderosa armada es crucial para la seguridad y expansión de un país. También ayudó a la teoría Halford-Mackinder, que es una teoría que se desarrolló en la Sal Herland, que afirmaba que el control de la masa continental euroasiática era clave para dominar el mundo, aunque su enfoque estaba más en el control terrestre. También subraya la importancia del poder territorial y la geoestratégica. También con la relación con la guerra estadounidense, tiene una proyección de poder continental y pues aunque la teoría de Mackinder se centra en Eurasia, idea de que controlar áreas estratégicas puede llevar al dominio global y también puede aplicarse a Estados Unidos, como lo utilizó en la guerra para expandir la influencia. La Guerra Civil estadounidense tuvo lugar entre 1861 y 1865 y fue un conflicto armado que enfrentó a los estados del norte, conocidos como la Unión, y los estados del sur, conocidos como la Confederación. La principal causa de la guerra fue la disputa sobre la esclavitud, ya que el sur dependía en gran medida de la mano de obra esclava, ya que para mantener su economía se basaba en la agricultura, mientras que en el norte era más industrializado y se oponía a la esclavitud. Esto empezó en la batalla de Fort Sumter en abril de 1861 y fue el evento que desencadenó oficialmente la guerra y tuvo un lugar y un impacto devastador en los Estados Unidos, y se estima que murieron alrededor de 620,000 soldados de parte en parte, convirtiéndola en las guerras más importantes de esta historia. La emancipación de los esclavos se convirtió en un objeto clave para el presidente Abraham Lincoln, ya que para la causa de la Unión Soviética en 1863, Lincoln emitió la proclamación de la emancipación de los esclavos en los estados rebeldes como libres.
Después vino la batalla de Gettysburg, que fue en julio de 1863. Fue una inflexión en la guerra, fue una de las batallas más sangrientas y decisivas, donde fue la victoria de Estados Unidos, que debilitó significativamente a la Confederación y marcó un cambio en el impulso de la guerra, ya que la guerra llegó a su fin en abril de 1861 con la rendición del general Robert E. Lee. Si nosotros queremos seguir hablando de Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta un periodo que está entre 1942 y 1983. Este es uno de los periodos más importantes en toda la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Por varias consecuencias y varios factores que sucedieron después de este periodo. Primero que todo, tenemos 1942, que es la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca Pearl Harbor en las islas de Hawái. Estados Unidos entra físicamente a la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose después de esta Segunda Guerra Mundial en la mejor potencia más, o la potencia más poderosa del planeta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, según la teoría de Mahan, que nos habla del dominio naval, Estados Unidos controla el dominio naval y por eso es que es una de las mejores potencias en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la guerra del Pacífico que lucha contra Japón es por el dominio marítimo, el dominio aéreo. Más que todo el dominio marítimo. Se centra en el dominio marítimo porque destruye a los portaaviones japoneses eh, en las batallas más importantes, como por ejemplo la batalla de Midway o la batalla de las Islas Marshall. También Estados Unidos enfrenta a la Alemania nazi en la batalla del Atlántico, que normalmente o se refiere a la batalla del Atlántico, la operación de los alemanes que mandaban sus submarinos hacia el Atlántico para destruir los barcos mercantes estadounidenses. De hecho, hubo datos que decían que los alemanes incluso llegaron hasta las costas de Sudamérica para destruir barcos mercantes de petróleo que iban de las costas americanas, digo de Sudamérica, hasta los Estados Unidos para proveerlos de material. También tenemos el Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? En 1947 por Roosevelt, creo que fue Roosevelt de hecho sí, se hizo un plan que fue para financiar económicamente a Europa. Financiar no, reconstruir a Europa. Pero ojo, eso fue un plan debajo de las cobijas porque no se usó para financiarla, sino que se usó para frenar el avance ruso, el avance soviético en esta zona. ¿Por qué? Porque hubo una zona que se llamó el... ¿El qué? Bueno, hubo una zona que se llamó el Talón de Acero, que era toda la parte que dominaba la Unión Soviética y la parte de Estados Unidos, entonces quedaban cruzadas. Después de este plan Marshall, lo que se inició fue como la Guerra Fría, porque lleva constantes riñas, constantes tensiones entre estas dos potencias. La Guerra Fría, por consecuente, nos lleva a la creación de la OTAN, la creación de rutas marítimas, como en el caso de Mahan, que el que domine las rutas marítimas o el mar dominará el mundo. Pero ojo, la teoría de Speakman, del Riemann, es muy importante en este sector. ¿Por qué? Porque controlamos Asia y Europa. Entonces el control es más que todo territorial, del terreno. Después de la Guerra Fría, el avance científico, espacial, nuclear, llevó a Estados Unidos a un boom mucho más grande de lo que finalizó cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, tenemos la llegada del hombre a la luna en 1969, que fue un paso para la humanidad muy grande. Otras riñas también entre el capitalismo y el comunismo. También las grandes tensiones por las guerras nucleares, como por ejemplo la crisis de Cuba, de los misiles, la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Y en este periodo de tiempo los misiles nucleares eran una parte muy peligrosa porque casi... Entonces para el año de 1962, que fue en la crisis de los misiles en Cuba, casi se causa la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía y la Unión Soviética los quiso llevar para Cuba para así estar lo más cerca posible. Y eso fue una crisis para Estados Unidos porque tenían literalmente en la puerta de atrás de su casa misiles nucleares apuntando hacia ellos. Bueno,
En los años 1980 y 90, la Unión Soviética logra o sea, tener más de 40.000 ojivas nucleares en el mundo. Y Estados Unidos logra 35.000 ojivas nucleares. Eso es mucho armamento nuclear. Ya después para el año 2010, para que se hagan una idea, Estados Unidos y Rusia solo tienen 5.000 ojivas nucleares. O sea, es muchísimo cantidad. Como tal, en la Guerra Fría no hubo un conflicto entre estas dos potencias. Hubo un conflicto indirectamente en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la parte norte de estos dos países eran liderados por los comunistas. Y Estados Unidos no quería permitir eso en el mundo. No quería que el comunismo se propagara como si fuera una enfermedad. Ellos querían tener el control del capitalismo, el control de ellos ahí en el mundo. No querían tener otro control de los comunistas, por así decirlo. Lo que pasa es que en la guerra de Vietnam fue un golpe muy atroz para Estados Unidos porque las guerrillas vietnamitas literalmente hicieron sangrar a Estados Unidos. Esto creó una crisis social en los Estados Unidos, en los cuales las personas estaban en desacuerdo con esta guerra, y se creó también una crisis muy social durante estos tiempos. Y si bien hemos escuchado de todo lo que les he hablado en este momento, podemos tener en cuenta que Estados Unidos, para este punto de la historia y para mucho después, tiene una logística marítima muy importante para llevar todos los suministros, todas las armas nucleares a los campos de batalla. Utiliza una tecnología marítima muy importante, por lo cual es una de las mejores potencias porque controla el nivel marítimo, como lo dijimos en la teoría de Mahan. Pero bueno, ¿cómo vamos a hablar de Estados Unidos, uno de los países más importantes durante esta época, sin hablar de lo que lo hizo casi tan famoso, que fue el Hollywood? Hollywood también influyó sobre la campaña comunista, anticomunista, porque hizo muchas películas hablando de eso, haciendo quedarla mal o sea, en el mundo, por así decirlo. También tenemos marcas como Coca-Cola, como McDonald's, que se afianzaron y se arraigaron tanto en el mundo que es literalmente hasta hoy en día sigue siendo símbolo de Estados Unidos. También tenemos el jazz, el rock and roll, las modas que son de allá y se pegaron muy fuertemente en Europa y en Asia por Estados Unidos en esa época. También tenemos que hablar de muchos personajes famosos como lo fue Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, entre muchos otros que están ahí. Tenemos, gracias a todas estas personas que estoy nombrando y de todas estas marcas, a todo esto, es que gran parte de Estados Unidos, por no decir Estados Unidos, se volvió famoso mundial. En el punto de la Guerra del Golfo, en 1990-1991, fue un suceso de una guerra en el Medio Oriente para proteger este terreno. Irak, a través del reboot, atacando a las zonas que poseía Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que según Mackinder, Estados Unidos defendió, con esta guerra, su zona, al igual que el Heartland, que defiende Mackinder, y el Rhineland, que defiende el Pigman. Y con Mahan, que argumenta que Estados Unidos debería de tener una hegemonía mundial a nivel marítimo, le sirvió para transportar armas y materiales peligrosos. En los atentados de 11 de septiembre del 2001 fue un atentado por parte de Irak y los países árabes hacia Estados Unidos. Estados Unidos respondió de manera militar hacia un ataque hacia ellos. Con este fin, que defiende Mackinder la teoría, diciendo que no quería que lo desafiaran como hegemonía mundial, al igual que para proteger sus terrenos y que no vuelva a ocurrir. Al igual que Spigman, estaban protegiendo el Rhineland y que no montaran bases enemigas ahí para que no hubiera más atentados terroristas. De igual manera, Mahan, la hegemonía a nivel marítimo le sirvió para, igual que, aunque fue una tierra firme, una pelea de tierra firme, transportar armamento y materia prima. Berlín y la derrota de la URSS en 1989-1991, podemos decir que fue que las fronteras de Austria y Hungría se abrieron, por lo cual causó una migración fuerte de alemanes hacia Hungría. ¿Qué pasa? Que en el punto de Mahan especifica que el país que tenga más hegemonía o poder marítimo va a ser una hegemonía mundial o de potencia. Por lo cual Estados Unidos aprovechó esto por la desaparición de la Unión Soviética y lo logró. Con Mackinder especifica que el que tenga el Heartland es el que posee la potencia mundial.
y los países occidentales lograron ejercer una mayor hegemonía debido a la desaparición de la Unión Soviética, al igual que con Speakman rodeando el Heartland, que es el... Bueno, continuando con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, estalla automáticamente el conflicto de Afganistán en respuesta a este atentado a las Torres Gemelas por parte del grupo Al-Qaeda, el cual buscaba lo que realmente buscaba Estados Unidos con esta guerra que duró 20 años, en la que finalmente terminó retirándose, fue mantener su esfera de poder frente a los demás estados y, claro, evitar futuros ataques por parte de grupos terroristas a la nación. Lo de veras importante en este acontecimiento fue que fue ese punto de inflexión que permitió en la historia, que permitió la entrada de un nuevo orden mundial multipolar como lo conocemos hoy en día. Después de ello estalla la guerra en Afganistán, en Irak, perdón, disculpen, del 2003 al 2011. La guerra en Irak tenía como objetivo derrocar el orden de Saddam Hussein, el cual fue acusado de poseer armas letales y, claro, amenazaba con la seguridad de Estados Unidos, por lo que a esto se le suma Reino Unido y juntos invaden Irak y con ello culmina en la muerte de Saddam y en la llegada de los talibanes al poder en Irak. Después de eso llega el ascenso de China y el gran declive americano, que viene del 2011 hasta el presente. Este evento es presenciable incluso hoy en día, de cómo hay un cierto declive americano en Estados Unidos debido a que no sienten como esa pertenencia a la nación, y China está cumpliendo su promesa de volver a la excelencia de nación que era. China incluso se ha postulado como una potencia marítima, en lo que se relaciona mucho a la teoría de Alfred Mahan, bueno, la teoría de Mahan, la cual denomina que aquel que tenga control sobre las rutas marítimas y sobre el mar lo tiene todo. Y bueno, China es una potencia marítima en ascenso, la cual está venciendo en cantidad a Estados Unidos, y Estados Unidos ha presentado un declive americano desde hace ya varios años debido a sus intervenciones en conflictos de seguridad, debido a diferentes factores que han hecho que Estados Unidos pierda parte de su liderazgo y se vea opacado por otras naciones como lo son China o Rusia, y aunque sigue siendo el, el actual estado con poder hegemónico, muy posiblemente no será el único a futuro y mucho menos el último. Después de ello viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, aquí del 2014 al presente, claro. Aquí podemos relacionar este acontecimiento con la teoría de Mackinder del Heartland. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto directo entre Rusia y Ucrania, dos países del Heartland, la cual es una zona estratégica para, para la dominación del mundo, Eurasia, por así decirlo. Lo que busca realmente Rusia con Ucrania es tener una mayor esfera de influencia dentro de los países que posteriormente eran soviéticos, y lo que busca Ucrania es la entrada a la OTAN de Estados Unidos. Entonces aquí automáticamente se activa el conflicto de seguridad, y Estados Unidos es el principal promotor de armamento en Ucrania para que así pueda hacer contrapeso a Rusia y a sus intereses. Después de ello llega la crisis sanitaria del COVID-19 del 2020 al 2023,
acontecimiento que presenciamos hace poco. Este lo relaciono mucho con la teoría de Mahan, en donde se cerraron algunos puertos aéreos, incluso marítimos, por temor a la pandemia. Y con ello también se cerraron muchísimas vías marítimas y el comercio tuvo una pequeña recesión durante los años de la pandemia. Y en la actualidad podemos presenciar que existe el conflicto entre Israel y Palestina. Actualmente Estados Unidos no reconoce a Palestina como un Estado, sin embargo, es el principal, por así decirlo, protector de Israel. Y este conflicto no es reciente, aunque es un tema reciente, no es reciente, lleva desde 1989, incluso más atrás, en donde Palestina busca recuperar parte de la Tierra Santa que Israel le ha quitado en los diferentes conflictos que han tenido, como por ejemplo la guerra de Yom Kippur, entre otros. El conflicto de Israel y Palestina muy posiblemente podrá determinar lo que sería el próximo panorama y escenario internacional en el mundo como lo conocemos hoy en día. Y ya con esto concluiríamos la presentación.